Muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este webinar organizado por el Gabinete de Servicios Psicológicos y Cognitivos para el Colegio Santa Ana. Soy Elías Alaca, neuropsicólogo en el Gabinete de Servicios Psicológicos y Cognitivos. Hoy me encuentro como responsable de los controles de esta conferencia, que tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente. Quiero recordarles que todos están silenciados para que no ocurran interferencias durante la transmisión, pero que el chat está habilitado en todo momento para que ustedes puedan escribir sus preguntas al ponente del día, quien las contestará en la última parte de esta reunión. Sin más preámbulo, quiero saludar a la Cintia Calderón, psicóloga del Colegio Santa Ana, para dar paso a las voces pertinentes. Gracias, Elías. Muy buenas tardes, papás. Bienvenidos a todos los que están ingresando. Bienvenida también Madre Joana por su presencia este día y, bueno, presentarles también a uno de los profesionales integrantes de este grupo de profesionales del Gabinete de Servicios Psicológicos y Cognitivos que nos está apoyando con este espacio de conversatorios. Al licenciado Carlos Marcelo Soto Quintanilla. Él es licenciado es psicólogo, eh, es, como me había mencionado, es integrante de este gabinete y, bueno, tiene una experiencia amplia con el trabajo de adolescentes, jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, él nos va a poder brindar hoy día unas diapositivas que seguramente, un tema muy importante, que seguramente nos va a apoyar, nos va a ayudar mucho a todos los papás y bueno, ¿no? Entonces, Marcelo, cuando gustes, bienvenido y gracias por tu presencia. Gracias, Cintia. Buenas tardes a todos los papás. Buenas tardes a todos los asistentes que están hoy en esta pequeña reunión que tenemos, que se ha organizado en coordinación con el Colegio Santana, con la psicóloga del Colegio Cintia y con el Gabinete de Servicios Psicológicos y Cognitivos al cual yo pertenezco. Hoy, bueno, se ha elegido un tema muy importante para poder trabajar con todos ustedes, que es cómo vamos o cómo podemos afrontar positivamente esta etapa que estamos atravesando, como es la cuarentena o el confinamiento, ¿no? Voy a compartir con ustedes unas pequeñas diapositivas y a medida de eso vamos a ir explicando el tema, por favor. Bien. Como podemos ver, el tema que vamos a tocar hoy es cómo afrontar positivamente el confinamiento en adolescentes. Por los cursos que me comentaba Cintia, que están ahora presentes los papás, tenemos chicos que están empezando la edad de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, como papás y como familia, ¿cómo podemos afrontar esta etapa o esta situación que nos está tocando vivir ahora a todas las familias en realidad? Y que sea de manera positiva para que nuestros hijos no se sientan impactados negativamente por todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo hacer? Primero debemos conocer de qué efectos estamos hablando, cuáles son estos efectos a los que nos estamos refiriendo que pueden provocar esta situación en nuestros hijos, ¿no? Durante estos tiempos que son estresantes, sin importar la edad, pueden ser los niños pequeños, los papás o los adolescentes, podemos tener dudas y nos preguntamos ciertas cosas, ¿no? Estas dudas pueden ser, por ejemplo, si estoy a salvo, si me va a pasar a mí, cómo me cuido, están a salvo las personas que cuidan de mí, es decir, mis padres, mis tutores, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, ellos están a salvo de contagiarse. ¿Cómo esta situación afectará mi vida diaria? ¿Cómo la va a afectar? ¿Cómo ha cambiado y cómo va a ser de aquí en adelante, ¿no? Son dudas que van a ir surgiendo en todos nosotros y también en nuestros hijos, ¿no? Porque ellos ya están en una etapa en donde pueden asimilar bien la información y entender la situación por la que estamos atravesando y al mismo tiempo se van a ir cuestionando, van a ir apareciendo muchas emociones, muchos pensamientos a raíz de esta situación que nos está tocando atravesar, como es el confinamiento o la cuarentena. Para poder entender y poder actuar de manera positiva en cuanto a lo que nosotros queremos ver en cuanto a las emociones, creo que lo más importante es poder
reconocer estas emociones, ¿no? Saber cuáles son estas emociones, de qué emociones estamos hablando. Una de ellas es la ansiedad. No sé si alguien dentro de los papás ha podido o sabe a lo que se refiere el término ansiedad o esta emoción que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad en realidad es ese sentimiento de inquietud que a veces podemos sentir, nerviosismo, preocupación, temor, miedo de que pueda ocurrir algo, ¿no? Y esta emoción, la ansiedad, es una emoción que está siendo muy común en estos tiempos. Es decir, que la ansiedad en este momento está, es como decirlo, entre comillas, normal, una emoción normal entre todos nosotros. Estamos preocupados por lo que va a suceder, por lo que está ocurriendo, al escuchar las noticias, al hablar con nuestras familias, al ver qué situaciones o qué políticas se están tomando en cuanto a nuestros colegios, en cuanto a las normativas que está sacando el gobierno y demás. Entonces, la ansiedad es una emoción o un estado en estos momentos, entre comillas, como le digo, normal, porque todos estamos sintiendo cierto grado de ansiedad, ¿no? Y nuestros hijos adolescentes también lo están sintiendo al momento de saber qué va a ocurrir. Su vida ha cambiado de un momento a otro. Ahora ellos ya no están saliendo como antes salían todos los días al colegio, ya no se están encontrando con sus amigos, está restringido a una conexión familiar, estamos todos en casa y son los papás los únicos que salen, hay preocupación en los papás, entonces esto genera cierta ansiedad en los adolescentes, ¿no? También existen emociones como el miedo, la frustración, el miedo, que es una alteración del ánimo, el temor a que ocurra algo, ¿no? Yo me voy a contagiar, mis papás se pueden contagiar, ¿qué pasa si ellos se contagian? ¿No? Entonces surgen estas emociones, la frustración, el sentimiento que genera un individuo cuando no puede satisfacer algo que ha planificado, algo que desea. Es decir, yo tenía programado un campeonato, teníamos programadas salidas, viajes con la familia, con los amigos, teníamos juegos, teníamos cosas que podíamos hacer y que esto se ha visto cortado de una manera muy abrupta. Entonces, existe frustración en los adolescentes, ¿no? Por no poder continuar con estas actividades, por no poder continuar con las cosas que habíamos planificado para poder realizar en todo este tiempo. Entonces, existen más emociones de las que podemos ver acá. Existe también la tristeza. Muchos nos podemos sentir tristes por la situación que estamos atravesando. Tal vez nos hemos visto alejados de personas a las cuales con las cuales hemos entrelazado una relación afectiva muy fuerte, como mejores amigos, quizás el abuelo, la abuela, tíos, a los cuales no podemos visitar físicamente, entonces nos genera un sentimiento de tristeza. También los puede poner tristes a los adolescentes el hecho de verlos a los papás preocupados, ¿no? Es decir, son situaciones familiares distintas en las cuales no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Son muchas cosas las que están atravesando los papás ahora, desde la situación económica hasta cómo voy a cuidar a mis hijos, qué cosas vamos a hacer en la casa, cómo va a continuar los estudios, cómo va a ser mi trabajo. Entonces, esa preocupación se puede ver reflejada en los adolescentes también en un sentimiento de tristeza, de preocupación, de ansiedad, de frustración, de no saber cómo apoyar a los padres en este momento, de saber cómo lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Se sabe que en la adolescencia es donde empiezan a formar muchos más los lazos emocionales con los amigos, empezamos a crear estos grupos, nos empezamos a generar una identidad social que vamos mostrando con nuestros compañeros, empezamos a crear una identidad cultural, vamos a empezar a gustarnos cierto tipo de música, vamos a empezar a tener afinidad con muchos otros amigos. Entonces, todo esto ha sido cortado de golpe, ¿no? Entonces, los adolescentes se van sintiendo un poco frustrados ante esta situación, ¿no? Entonces, nosotros como papás, poder reconocer estas emociones en nuestros hijos nos va a ayudar a poder afrontarlas de manera positiva en ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos afrontar de manera positiva en nuestros hijos ya conociendo estas emociones o estas sensaciones, pensamientos que vienen para nuestros hijos? Por ejemplo, mantener los horarios de sueño. Es decir, tenemos que mantener
un horario de sueño normal con nuestros hijos, ¿sí? No tienen que sobrepasar, es decir, ahora mi hijo antes dormía a las 10, 11 de la noche, ahora puede dormir a la hora que le da la gana porque mañana no tiene clases, o los adolescentes mismos empiezan a generar sus propios horarios, es decir, ya con la obligación, o sin la obligación, mejor dicho, de levantarse temprano para poder ir al colegio, se ven alteradas toda una rutina, ¿no? Entonces dormimos más tarde, nos levantamos un poco más tarde. Hay ciertas cosas que nos estamos permitiendo en cuanto a los tiempos que teníamos antes, pero es bueno mantener los horarios de sueño. ¿Por qué? Porque están todavía, no olvidemos que están en una etapa de crecimiento en la cual ellos necesitan ciertas horas de sueño para poder cumplir un ciclo de sueño normal para que ellos puedan desarrollarse de manera óptima. Entonces es importante mantener los horarios de sueño, que si bien pueden ser un poco más flexibles que antes, no se alteren enormemente a lo que era, ¿no? Antes de la cuarentena. No sobreexponerse a noticias. Esto es muy importante no solo para los adolescentes, sino también para nosotros como padres de familia. A veces el hecho de mantenernos informados es muy bueno, ¿no? Pero sobreexponerse a las noticias, es decir, estar pendientes todo el tiempo, revisando noticias, ahora pasó esto, ahora comentó esto, alguien me envió esta noticia y mira lo que estamos viendo, mantenerse alerta acerca de las noticias las 24 horas del día no es recomendable. Es bueno que ellos puedan establecer horarios, quizás en coordinación con los padres de familia, para ver en qué horario nos vamos a informar. Quizás a mediodía, cuando da el noticiero, a la hora del almuerzo, o en la tarde, o en la noche vemos un noticiero, o vemos en qué momento del día nos podemos informar y a través de qué medios nos vamos a informar. Es bueno poder es bueno no tener una sobreintoxicación, porque si tenemos muchas noticias, nos van a empezar a bombardear con todo, no vamos a poder discernir, no vamos a poder valorar bien la información que estamos adquiriendo, es decir, nos van a bombardear con tanta información que no vamos a poder discernir de cuál es verdad, cuál no, vamos a empezar a generar mayor ansiedad, mayor malestar en nosotros, ¿no? Es bueno informarnos, pero todo tiene que ser con horario, todo tiene que ser con un tiempo, para que esto no se vea afectado por las noticias que a veces son negativas, ¿no? En la mayoría son negativas, entonces no tenemos que estar sobreexpuestos a esto, ¿sí? También pueden generar una rutina de ejercicios. Estos ejercicios pueden ser físicos dentro de la casa o tratar de tomar el sol en aquellas casas que puedan tener ambientes con un patio o un pequeño espacio abierto, que es importante que sigan tomando el sol, que puedan hacer actividades recreativas al aire libre en lo posible, ¿no? Dentro de la medida de las posibilidades de cada familia, que puedan tener actividades recreativas, estar un tiempo en el sol, estar un tiempo al aire libre, alimentarse bien, hidratarse bien, son cosas muy importantes que van a ayudar a los adolescentes a no desorganizarse y no tener o no perder esa rutina que tenían antes de todo esto, ¿no? Aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo es muy importante, ya que el colegio ahora está haciendo a través de las redes sociales. Todos creo que estamos atravesando por una etapa de adaptación en cuanto al tema de cómo vamos a manejar ahora las clases, cómo mi hijo está aprendiendo, cómo mi hijo ahora va a las clases, está aprendiendo o está teniendo nuevas rutinas, es decir, tiene que conectarse a ciertas aplicaciones como en la que estamos ahora, el Zoom, va a pasar clases a través de Classroom u otras aplicaciones que están apareciendo y que nos pueden ayudar a nosotros a podernos conectar con nuestros maestros y con nuestros compañeros. Entonces, en algunas familias quizás no tienen esta posibilidad, ¿no? De conectarse al Zoom o estar pasando clases de manera virtual o de forma online. O paralelamente a las clases, se puede hacer o aprender algo nuevo. Existen muchos tutoriales en línea, existen cursos online en los cuales se puede encontrar de todo tipo de cursos, desde un mes hasta 6 meses, tutoriales para aprender a hacer algo, aprender a tocar la guitarra, aprender a hacer una receta, a aprender a hacer manualidades, etcétera, etcétera. Entonces, el aprender algo nuevo nos va a ayudar a sobrellevar de mejor forma esta situación. ¿Sí? Entonces, esto es algo que se puede implementar conversando con nuestros hijos. También algo muy importante dentro de esta cuarentena es que ellos puedan mantener sus redes sociales de contención emocional, es decir, con sus amigos o sus familiares.
que puedan estar en contacto con ellos, ¿no? Es decir, que puedan hablar seguido con sus mejores amigos, que puedan estar en contacto con ellos, ya sea por llamadas, mensajes, videollamadas, en los cuales ellos puedan sentirse conectados con ellos, puedan tener esta contención emocional, puedan compartir lo que está sucediendo cada uno a través de su experiencia, a través de lo que está pasando en casa. Pero ojo, este punto es muy importante, puesto que con el uso de las redes sociales puede venir también algo negativo, ¿no? Y ahí es ahí donde nosotros como papás tenemos que estar al pendiente. Eh, ¿Qué cosas sabemos todos, creo ahora, las bondades de las redes sociales y ahora más que nunca en esta etapa las estamos palpando de primera mano porque todos estamos conectándonos a través de WhatsApp, de Zoom, de Facebook, de Instagram y de todas esas aplicaciones o de las redes sociales que nos permiten estar conectados con aquellas personas a las que queremos, que no podemos visitar, con las cuales ya no podemos encontrarnos en persona. Entonces, estamos viendo que las bondades de las redes sociales son muchas, ¿no? Pero también existen algunos peligros en cuanto al uso de las redes sociales. Y es ahí donde, como papás, tenemos que entrar, ¿no? Y aquí hay algunos consejos para que nosotros podamos tener en cuenta y podamos tener un poco más de cuidado con lo que nuestros hijos están haciendo, ¿no? Conocer el uso de las redes sociales para guiar la participación de los más jóvenes. Es importante ahora, y sobre todo en esta época, que nosotros podamos conocer lo más que podamos acerca de las aplicaciones que se están usando. Eh, ¿Por dónde se conecta mi hijo? ¿Por qué medio habla con su mejor amigo? ¿Habla por WhatsApp? ¿Hace videollamadas? ¿Cómo se hacen estas videollamadas? ¿Qué son las videollamadas, no? Antes quizás no teníamos tanta por decirlo, premura en poder conocer todo esto, pero ahora estamos viendo que se está utilizando casi todo el tiempo estas redes sociales para poder comunicarnos con los demás. Entonces, es importante que como papás nosotros podamos conocer cómo se manejan estas redes sociales, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer para poderlos guiar. No olvidemos que estamos hablando con adolescentes en que están en una edad que están empezando recién esta adolescencia, ¿no? Es decir, están saliendo de la niñez y están entrando a una etapa que es de preparación para la adultez, ¿no? Entonces, el salir de la niñez nos quiere decir que están empezando a ser un poco más independientes. Entonces, nosotros ya tenemos que convertirnos en una guía para ellos, para poderles decir, mira, esto puedes hacer así, esto se hace así, me he enterado que esto se puede hacer así y que puedes hacer esto. Y esto definitivamente veamos cómo se puede hacer o no, ¿no? Establecer criterios para crear cuentas. Muchos tal vez no lo saben, pero en cuentas como Facebook o Instagram u otras redes sociales piden una edad mínima para poder aperturar una cuenta, ¿no? Y a veces los adolescentes o los que son más jóvenes alteran la edad de nacimiento para poder crear una nueva cuenta en Facebook o en aquella red social o en esta aplicación para poder entrar, ¿no? Y es algo que se hace ahora mayormente, ¿no? Entonces, establecer esos criterios, conversar con nuestros hijos el hecho de por qué se están estableciendo esos criterios. Es decir, si Facebook te pone una edad mínima de 13 años, entonces es prudente poder acatar esto, ¿no? Y el decirles no solamente el no, no vas a crear porque no tienes todavía 13 años, sino el conversar con ellos, el por qué no puede crear hasta los 13 años, ¿no? Y el tal vez explicarles un poco a nuestra manera por qué Facebook, por ejemplo, ha puesto como norma que ellos puedan crear una cuenta a partir de los 13 años, ¿no? Entonces, establecer criterios para poder crear cuentas. Y si al final nosotros como papás accedemos a que ellos puedan crear una cuenta, ¿bajo qué criterios van a ser? ¿No? Si nosotros vamos a estar como supervisores de esta cuenta, cómo vamos a hacer la supervisión, qué cosas tendrían que hacer ellos para poder acceder a esta cuenta, ¿no? Entonces, esos criterios los vamos a ir conversando y negociando con nuestros hijos. También el hecho de poder establecer criterios para crear relaciones en cada red social. Si bien es cierto, las redes sociales ahora nos permiten llegar a muchas personas que ahora están lejos, también permite la entrada de otras personas que muchas veces pueden entrar con intenciones que no son positivas para nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestros hijos pueden establecer criterios para poder relacionarse con otras personas? ¿Bajo qué criterios? Por ejemplo, no puedes aceptar personas que no conozcas, ¿no?
no aceptes en tus cuentas a personas desconocidas, cuentas dudosas, que no sepas de dónde está viniendo, entonces no se pueden aceptar. Esos criterios los vamos a ir estableciendo como papás en coordinación o en negociación con nuestros hijos, ¿no? Para que ellos también aprendan de a poco a tener ese autocuidado que nosotros en principio vamos a ir guiando y que después tendríamos que esperar a que ellos puedan hacerlo de manera independiente. El hecho de ser discretos, no dar datos personales, eso también se aplica en nosotros como adultos, porque a veces salen personas malintencionadas que mandan un mensaje y nos dicen, para poder habilitarse a esta cuenta o a tal, tiene que mandarme su número de carnet o su número de cuenta y demás. Entonces, esclarecerles que a veces puede suceder esta situación, ¿no? Y que ante la duda es mejor preguntar a los papás, conversar con un adulto para ver si esta es la mejor opción o no, si se puede enviar estos datos o no y bajo qué criterios vamos a enviar. No creer todo lo que se lee. Es más común en las redes sociales encontrar noticias falsas que en un canal oficial o en un periódico o medios informativos que sean un poco más serios, ¿no? En las redes sociales, como todos tenemos acceso a ellas, todos podemos comentar nuestra mejor opinión o crear lo que nosotros creemos que es verdad, ¿no? Entonces, no creer todo lo que se lee, siempre basarnos en fuentes confiables. Pensar dos veces antes de escribir. Es importante que enseñemos a nuestros hijos que si bien tienen acceso a un mundo, a una ventana que nos abre la posibilidad de conectarnos con muchas personas, de conectarnos y poder decir muchas cosas que quizás en persona no las diríamos, hay que pensar dos veces antes de escribir lo que vamos a poner. Quizás si hacemos un comentario acerca de un amigo, si hacemos un comentario acerca de algo, cómo va a afectar este comentario a la otra persona, ¿no? Entonces, pensar dos veces en lo que vamos a escribir. Hacer un uso responsable y o profesional, profesional entre comillas, ¿no? Es decir, conocer mejor las aplicaciones que estamos usando, un uso responsable que le vamos a dar a estas redes sociales, a estas nuevas aplicaciones que estamos aprendiendo a usar nosotros también como papás ahora, que nos estamos viendo forzados a aprender junto con ellos cómo enviar la tarea, cómo nos conectamos, cómo vas a dar el examen. Entonces, hacer un uso responsable de esto va a ser muy importante para ellos, ¿no? Para poderse adaptar a esta nueva realidad. Estar siempre alerta ante posibles comportamientos extraños. Nosotros como papás conocemos mejor que nadie a nuestros hijos, ¿no? Y en esta etapa quizás ellos empiezan a tener un poco de alejamiento de nosotros, ¿no? En cuanto a sus cosas, ya no nos cuentan como cuando eran niños, empiezan a tener un poco más de privacidad en cuanto a su vida. Pero nosotros también podemos estar alertas ante posibles comportamientos extraños que ellos puedan estar teniendo. No sé, ahora ya lo veo un poco más triste, antes era un poco más alegre o lo veo un poco más decaído. Esto, si nos resulta extraño, tratar de conversarlo con él, ¿no? Para ver qué está sucediendo. Quizás no sea nada, quizás simplemente sea la situación por la que estamos atravesando, pero es mejor descartar y poder siempre estar alerta en cuanto a lo que les está sucediendo a nuestros hijos, ¿no? También nosotros tenemos que asumir ciertas conductas o ciertos consejos que les voy a empezar a decir ahora para poder ayudarles a nuestros hijos. Uno es controlar nuestra propia ansiedad, ¿no? Nosotros estamos viviendo una etapa en la cual la ansiedad está presente casi todos los días, ¿no? Entonces, y a veces no nos damos cuenta de las cosas que decimos o delante de quién las decimos o cómo la decimos, ¿no? Entonces, controlar nuestra propia ansiedad va a ser clave para que les podamos ayudar a ellos a controlar sus propias emociones, ¿no? Si nosotros no podemos controlarlas, entonces no vamos a poder ayudarles a ellos a poder controlarlas y a poderlas manejar de manera positiva. Dirigirnos a nuestros hijos y preguntarles sobre lo que ellos saben, ¿no? Es importante saber qué opinan ellos, cómo están viendo esta situación, dónde se han enterado, qué creen acerca de la situación que está sucediendo, ¿no? Es para poder revalorizar lo que ellos opinan, darles un lugar dentro de la casa, que su opinión cuente dentro de la familia, que se sientan escuchados por los padres y por la familia, es muy importante, ¿no? Entonces, podernos dirigir a ellos, preguntarles acerca de todo lo que está sucediendo, qué opinan, qué les está sucediendo, cómo les está yendo ahora mediante este medio online, cómo están sus amigos, y preguntarles las cosas importantes para ellos, ¿no? Validar los sentimientos de preocupación de nuestros hijos.
¿Por qué es importante validar los sentimientos de nuestros hijos? Porque a veces nosotros decimos, "Ay, en vano te estás preocupando, ay, yo ya veré qué hago", ¿no? Son cosas o frases que nosotros los papás generalmente decimos, ¿no? ¿Y qué hacemos con esas frases? Lo que estamos diciendo es que lo que tú estás sintiendo tiene muy poca importancia, ¿no? O sea, yo ya veré, yo voy a solucionar, no tienes por qué preocuparte, ¿no? Cuando en realidad esas emociones, esa preocupación es muy válida, ¿no? Y hacerles valer, decir, está bien que te preocupes, mira, hablemos de eso, ¿no? En vez de decirle, cálmate vos no te preocupes, vos de qué te tienes que preocupar, algunas mamás o algunos papás podemos decir, ¿no? Entonces, es válida la preocupación porque todos estamos atravesando por un momento difícil. El cambio ha sido para todos, entonces, todos somos seres humanos, todos sentimos, entonces los sentimientos de nuestros hijos también cuentan y mucho. Estar disponibles para contestar preguntas y ofrecer nueva información. Yo sé que a veces estamos un poco abrumados por la situación entre que estamos haciendo trabajo a medio tiempo o de manera virtual, estamos tratando de aprender cómo hacerlo, estamos preocupados por la seguridad de nuestra familia y demás. A veces el hecho de contestar preguntas nos encuentra de un humor medio malo, ¿no? Y cuando nos preguntan algo, no sé, pues podemos contestar de esa manera, ¿no? Estar disponibles para contestar preguntas es muy importante porque si nos están preguntando a nosotros, eso quiere decir que nuestra opinión les importa mucho, ¿no? Entonces, tenemos que validar esa actitud de nuestros hijos, que confíen en nosotros, que nosotros seamos una fuente de información y de confianza válida para nuestros hijos, ¿sí? No dejarlos con la duda o no dejarlos para después. Tomarnos un momento para poder aclarar la duda que él tenga, disolver la pregunta que él tenga y quizás brindarles nueva información acerca de algo que ellos no conocen o que quizás conocen a medias, ¿no? Entonces, el poder darnos un momento para poder conversar con ellos, para poder contestar las dudas o disipar esas dudas es muy importante para el adolescente. Empoderarlos modelando el comportamiento. ¿A qué se refiere eso de empoderarlos modelando el comportamiento? Es decir, que nuestros hijos, si queremos que ellos tengan comportamientos responsables, a que ellos asuman nuevas conductas que los van a llevar a cuidarse, a poder ser más productivos dentro de casa, tenemos que irlos moldeando, sobre todo con el ejemplo, ¿no? Es decir, si yo le digo a mi hijo, te tienes que lavar las manos después de comer y después de jugar con tu mascota y después de jugar con la pelota, tenemos que ser también nosotros constantes con eso. Es decir, si yo juego con la mascota, si yo toco la pelota, si yo como, tengo que ir y lavarme las manos, ¿no? Para que él vea que no solamente se lo estamos pidiendo a él, sino también a nosotros. Guiarlos mediante el ejemplo. Nuestros hijos aprenden mucho más por el ejemplo que por lo que nosotros les decimos. Es decir, es casi una comparación entre 70 y 30%. Aprenden casi un 30% por lo que nosotros les decimos y aprenden casi un 70% por lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado cómo nos expresamos, cómo llevamos las cosas adelante, cómo vamos sobrellevando, porque estamos siendo el modelo a seguir de nuestros hijos. No nos olvidemos de eso. Ellos van a hacer lo que nosotros hagamos, inclusive de manera inconsciente, ¿no? Quizás hemos visto que algunas veces hasta utilizan nuestras frases, ¿no? Es decir, nos salen con una frase que nosotros solemos decir y en ese momento caemos en cuenta que nuestros hijos nos están viendo lo que decimos, están atentos a lo que hacemos y decimos y ellos también lo están asimilando como suyo. Sí, entonces a tomar muy en cuenta qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos, qué conductas quiero que tenga él y si yo tengo esas conductas, si yo hago eso que le exijo tanto a mi hijo, ¿no? Entonces es muy importante. Ofrecerles tranquilidad. Eh, el hecho de no generar mucho pánico, si bien es cierto, estamos atravesando una situación difícil en la cual tenemos que empezar a cuidarnos mucho más de lo que hacíamos antes, no tenemos que llegar a generar pánico o un miedo excesivo en nuestros hijos, ¿no? El hecho de saber que si somos responsables cada uno dentro de nuestras familias, podemos estar seguros, ¿no? Y el hecho de seguir ciertas rutinas, el hecho de que aunque pase algo malo, nosotros vamos a estar ahí como familia para poder dar ese soporte, que estamos ahí para apoyarlos, para cuidarlos como ellos se merecen, ¿no? Entonces, ofrecerles esa tranquilidad a través de nuestra tranquilidad también. Ahora,
se habla mucho o se tenía esa idea de que los adolescentes quizás iban a ser los más afectados por este encierro obligatorio que se ha tenido que dar en todas las familias, en todas las casas a nivel nacional y mundial, ¿no? Entonces, pero el psicólogo forense Javier Urra de la Universidad de Madrid eh, ha sacado un artículo muy interesante que leí hace unos días y que habla de la conducta y del comportamiento positivo que están teniendo los adolescentes frente a esta nueva situación, ¿no? Los adolescentes al principio sí se sentían un poco tal vez negativos en cuanto al hecho de estar encerrados, de tener que cortar sus actividades diarias, de verse sin tener que salir o poder salir a encontrarse con sus amigos, a realizar actividades deportivas, de recreación como lo hacían antes, están asimilando de mejor forma esta situación, ¿no? Él dice, el psicólogo Javier dice, los adolescentes son tiernos, son emocionales y cuando vean a sus padres derrotados ante el debate económico, serán ellos quienes poniéndose en su lugar los apoyen, ¿no? Se están convirtiendo en realidad en un apoyo para sus familias. A los padres les gusta decir que adoran a sus hijos, que darían la vida por sus hijos, y por contra los hijos no lo dicen, pero también lo sienten. Nuestros hijos quizás no lo expresan con palabras, pero sí están sintiendo esa emoción, darían también la vida por sus papás, se sienten muy preocupados por ellos y tienen esa chispa que los quiere ayudar a su forma a hacerlos sentir bien. Nuestros hijos, sobre todo cuando están en la adolescencia, son personas que se pueden reír o que tienen un mejor humor que nosotros, ¿no? Es más, se pueden reír de todo, de las noticias, de lo que nos ha pasado, son más alegres que nosotros y a veces contagian esa alegría, es lo positivo que tienen ellos y están logrando una mejor adaptación a la situación que estamos viviendo. Entonces, ellos están logrando algo muy positivo que puede ser como un modelo también para nosotros para poder aprender de nuestros hijos cómo se están expresando y cómo se están adaptando a esta nueva situación, ¿no? Quizás nosotros estamos pensando que, ay, mi hijito, ¿qué estará haciendo sin salir? Pero en realidad quizás él está asumiendo una conducta mucho más madura y se está adaptando mucho mejor que nosotros. Entonces, en algún punto también podríamos aprender de algunas fortalezas que él está logrando tener como adolescente. Ahora, ¿qué viene después de esto, no? ¿Qué viene después de la cuarentena? ¿Qué viene ya cerca para nosotros también en nuestra realidad con una cuarentena flexible, donde ya se va a poder hacer ciertas cosas eh, como salir a la calle, tal vez ir a comprar algo o poder tener un encuentro con un amigo o hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos a una nueva normalidad? Porque lo que conocíamos como normal o común antes de esta cuarentena, ya no lo vamos a poder tener, ¿no? Entonces vamos a tener una nueva normalidad, una nueva realidad a la cual nosotros nos tenemos que adaptar como adultos, como papás, y nuestros hijos también se tienen que ir adaptando, ¿no? Entonces, vivíamos en una sociedad, nuestros hijos estaban siendo educados en una sociedad más sobreprotectora que lo que era antes, ¿no? Y ahora ya no solamente los estamos protegiendo, sino que les estamos diciendo, tienes que ser más responsable, ¿no? Es un cambio interesante para ellos porque ya no simplemente le estamos diciendo, ¿sabes qué? Tienes que llegar a tal hora o tienes que salir y hacer esto, tus deberes son el colegio, sino que les estamos pidiendo cierto grado de responsabilidad acerca de su cuidado, ¿no? Es decir, tienes que tener cuidado si es que sales a la calle, no tienes que acercarte, mantener el distanciamiento social, tienes que utilizar el barbijo, tienes que lavarte las manos cuando llegues a casa, tienes que aplicar nuevas normas que se van a ir volviendo una rutina, incorporando a una nueva realidad, a una nueva normalidad que vamos a tener, ¿no? Van a ser nuevos hábitos de confianza. Una vez aceptada esta nueva realidad, los nuevos hábitos y la confianza en nosotros mismos, vamos a ir normalizando esta nueva realidad que vamos a ir viviendo. Es decir, primero tenemos que atravesar por una fase de aceptación, aceptar lo que está sucediendo, eh, comenzar con nuevos hábitos, nuevas conductas que nosotros queremos incorporar en nuestros hijos, que nosotros como papás queremos incorporar como adultos, nuevas reglas en la casa, nuevas formas de llevar o de conectarnos con los demás, una nueva forma de aprender, porque ahora estamos aprendiendo a través de una computadora, a través del celular, a través de videos, de aplicaciones. Estamos hablando con nuestros seres queridos a través de una pantalla, pero estamos hablando con ellos, cosa que hace 10 años
no era tan posible, ¿no? Es más que nosotros ni nos imaginábamos poder estar conectados en una reunión a través de una computadora o a través de mi celular. Entonces, tenemos que aceptar esta nueva realidad, comenzar con nuevos hábitos y confiar en nosotros mismos, es decir, tener esa confianza en que lo vamos a poder lograr como familias, como papás, como hijos, todos unidos vamos a poder dar este cambio positivo, ¿no? Y normalizar la realidad, que luego va a dar paso a otra nueva realidad, que es decir, cuando todo esto haya pasado, es decir, cuando el coronavirus haya pasado, y qué enseñanzas me ha dejado toda esta etapa que hemos podido atravesar y que nos falta todavía por atravesar. Es decir, que si hemos sido conscientes del proceso y hemos aprendido como personas, como sociedad, como familias, como hijos, habrá valido la pena a pesar de que haya habido pérdidas y que hayamos perdido muchas cosas en el camino, ¿no? Es decir, que nos vamos a hacer más fuertes, que vamos a poder haber vencido de manera positiva una nueva etapa muy difícil que nos ha tocado atravesar como seres humanos y que vamos a salir mejores personas de toda esta situación, ¿no? Entonces, el cambio implica desarrollar nuevas conductas flexibles y adaptativas para que se pueda dar un cambio o una adaptación de manera positiva. Aprendamos de nuestros hijos, contagiémonos a veces de esa alegría y de esa simplicidad que tienen ellos para poder ver las cosas. Empecemos a enseñarles la responsabilidad a través del ejemplo, no solo a través de órdenes o normas, ¿no? Tratemos de que ellos puedan participar en casa, de que sean más partícipes, preguntémosles cómo están, qué está sucediendo, que revalidemos esa voz que tienen dentro de la casa, ¿no? Que sientan que su opinión es importante dentro de la familia y que ellos también pueden aportar de manera positiva hacia la mejora de la familia, hacia el estado de ánimo, hacia cómo está saliendo la familia o está atravesando esta cuarentena, ¿no? Entonces, eh, al final de esta charla les voy a enviar a través de Cintia algunos juegos que he podido encontrar que pueden realizar como familia, como papás, como hijos, podemos ponernos en la casa y poder realizar algunos juegos que estén aparte de las pantallas o del televisor o de los videojuegos, ¿no? Si bien es cierto, los videojuegos ahora están siendo un poco más aprovechados por nuestros hijos, es decir, están conectándose para jugar a través de la computadora, a través de la consola, todo esto tiene que ser con un horario, ¿no? Y no nos olvidemos que el acercamiento familiar va a ser muy importante. Tenemos una oportunidad muy grande ahora para poder crear nuevos lazos con nuestros hijos, ¿no? Lazos afectivos, pero sobre todo lazos y caminos de comunicación con ellos. Antes podíamos decir como papás, es que trabajo todo el día, no tengo tiempo para sentarme y hablar con él. Ahora tenemos ese tiempo y creo que el lado positivo de todo esto es que podemos aprovechar muy bien ese tiempo, ¿no? Conectarnos con ellos, o mejor dicho, reconectarnos con ellos, ¿no? Porque había una época en la que nosotros éramos su todo para ellos, nosotros hacíamos todo para ellos y no había cosa que no nos digan, ¿no? Entonces, aperturar nuevamente esos canales de comunicación, crear esos lazos emocionales con nuestros hijos que nos van a ayudar a afrontar de mejor forma esta situación y a salir de manera positiva de todo esto que estamos atravesando. Esa sería toda la información que yo quería transmitirles. No sé si los papás tienen alguna duda, algo que quieran comentar a través de todo esto o después de todo lo que les he hablado, que quizás algo no ha quedado claro. Bueno, gracias Marcelo. Papás, ¿no? Estén los chicos preocupados. Eh, claro, pueden proceder a realizar alguna pregunta, levantando la manito o escribiendo. El licenciado Elías lo va a recepcionar y lo vas a llegar acá a Marcelo. Bueno, Marcelo, hay una consultita, ¿no? Que quería hacerte yo. Es más o menos, tal vez hay algunas pautas, como en qué situación, digamos, los papás tendrían que buscar tal vez alguna ayuda terapéutica, ¿no? En estos momentos con los chicos. ¿En qué situación, no? También tal vez. Muy bien. Cuando veamos en nuestros hijos algunas actitudes o conductas que nos preocupen mucho, ¿no? Es decir, como hablaba al principio,
la ansiedad o este sentimiento de ansiedad que estamos teniendo nosotros puede ser normal hasta cierto grado, ¿no? Es decir, pero si la ansiedad empieza a crecer más, es decir, son miedos más fuertes, nuestros hijos ya no pueden dormir, es decir, empiezan a tener conductas que ya nos preocupan a nosotros como papás, es momento de recurrir a un profesional para que nos pueda guiar de manera adecuada a través de qué podemos hacer o qué ayuda se le puede brindar a la familia, ¿no? Para poder atravesar mejor esto. Es decir, cuando notemos algo fuera de lo normal, ese normal ahora es muy difícil de definir porque que, como habíamos dicho, todos estamos preocupados, todos estamos con cierta ansiedad todos los días acerca de lo que va a suceder después, hacia el futuro, pero como papás conocemos a nuestros hijos y sabemos qué conductas ya están sobrepasando algunas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ver a mi hijo que no está durmiendo bien, ver a mi hijo que está despertando en las noches, que lo veo cansado todo el tiempo, antes estaba un poco más alegre, ahora lo veo casi siempre desanimado, no se conecta al celular, ya no habla con sus amigos. Entonces, son pautas que nos pueden dar a entender a nosotros que algo está sucediendo y que quizás es momento de recurrir a la ayuda de un profesional. Tenemos una pregunta de Sorana. Dice, ¿qué se puede hacer con los niños con baja autoestima en este tiempo? Para revalidar o empezar a subir un poco la autoestima de nuestros hijos, si es que tienen, o creemos, o alguien nos ha dicho, un profesional que vemos que tiene baja autoestima, lo que podemos empezar a hacer es validar, como decía un momento, la opinión de nuestros hijos, ¿no? Hacerles ver que ellos también son importantes dentro de la familia, desde la posición que ocupan como hijos, como hermanos, que nos pueden ayudar a nosotros, ¿no? Que ellos son importantes, que aportan a la familia en su forma de comportarse, en las actitudes que toman, en las opiniones que vierten, en cómo ellos ven la realidad. Entonces, todas estas pautas que podemos realizar como en ellos mismos, no solo a confiar en nosotros como sus padres, sino a que ellos puedan adquirir una confianza en ellos mismos. Es decir, que su voz cuenta, que sus actitudes son importantes, que lo que él puede hacer para la familia es importante y nosotros lo tomamos en cuenta y los vemos, ¿no? Y los escuchamos. Ahora tenemos a Ignacio Montalvo que quiere hacer una pregunta. Entonces estoy habilitando el micrófono. Normalmente. Hola, Adelante, hola. Ignacio. Sí. Yes. Hola Marcelo, buenas tardes. Una consultita, por favor. Eh, Me he dado cuenta, bueno, estoy yo todo el tiempo siguiendo las clases de Ignacio, de mi hijo. Normalmente estoy presente en sus clases, tratando bueno, de que él atienda, de que siempre esté pendiente, anotando, todo eso. Están avanzando ahora lo que es sobre el desarrollo sexual, están avanzando sobre lo que es su cuerpo, los cambios que están teniendo tanto hombres como mujeres. Entonces me he dado cuenta también que hay muchos compañeritos, incluso hasta Ignacio, que a veces quiere sacar las respuestas de Internet. Y hay muchas cosas que no están bien en el Internet. Y yo, en mi caso, yo hablo con él de forma directa, le explico, trato de hacerlo lo más sencillo y más sinceramente posible para que él me entienda, para que trate de no buscar estas eh, en en las redes sociales. Y al principio yo opté por bloquearle todo lo que son el Google, YouTube y esas cosas para evitar, ¿no? Que busque información errada. No sé si he hecho bien, si está bien esto o no. Gracias. Gracias por la pregunta. Mire, estamos bueno, nuestros hijos en esta edad están en una etapa de descubrimiento, ¿no? Es decir, y más de exploración y descubrimiento en cuanto a su sexualidad. Y es importante y es normal que ellos tengan muchas dudas, que
tengan mucha curiosidad acerca de lo que está sucediendo, pero acompañada de esto viene cierto grado de vergüenza y de privacidad para no preguntar a los papás, ¿no? Y si ellos han recurrido a nosotros en primer lugar para preguntarnos algo, a veces nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y los colores se nos vienen a la cara y decimos, guau, ¿cómo mi hijo me va a preguntar acerca de eso? Pero es importante porque nos está diciendo que ellos están confiando en nosotros para darles una respuesta. Eso quiere decir que existe un lazo de comunicación importante con nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es romper nuestros propios tabús, es decir, romper esos criterios de decir cómo le voy a hablar yo a mi hijo acerca de esto. No, 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 en mi familia no se habla acerca de eso. No, romper esos tabús y esos criterios erróneos, porque si no respondemos o no disipamos nosotros las dudas que tienen nuestros hijos, ellos las van a empezar a buscar en otro lado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en línea podemos encontrar muchas cosas que no son lo que nosotros quisiéramos comunicar a nuestros hijos, que no lo hacen de una manera adecuada, lo importante sería decirles que lo hagan junto con nosotros, ¿no? Es decir, tienes esa duda, a ver, busquemos juntos para ver qué es lo que realmente pasa en esa edad o qué es lo que quieres saber. Entonces, buscar juntos que tengan nuestra guía, no cortarles, no prohibirles y decirles, mira, no vas a entrar a hacer esto, sino decirle, mira, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer conmigo, ¿no? Veamos juntos y descubramos juntos la experiencia que tengo, acorde a la edad de nuestros hijos, ¿no? Y acorde a lo que nosotros veamos que es conveniente como papás que ellos puedan estar enterados. No los hagamos sentir mal por tener estas dudas. Es normal que ellos tengan estas dudas. Y si ellos acuden a nosotros, veámoslo como algo muy positivo y muy importante, porque eso quiere decir que confían en nosotros como papás para poder disipar estas dudas que pueden llegar a ser muy privadas, ¿no? Entonces, romper nuestros tabús, romper nuestros propios esquemas para que nosotros podamos ser de ayuda para nuestros hijos. Y en este caso, si quieren buscar información en internet o en alguna cosa, acompañarlos para que ellos también vean cómo buscar de manera responsable, para que puedan volverse un poco más independientes también en esto y sepan qué información no es buena para ellos y sepamos ver qué canales de comunicación o de información sí son positivos para nosotros y nuestro aprendizaje. Gracias, Marcelo. Aquí en el chat nos ha escrito Miguel Martínez que tiene una preguntita. Le voy a habilitar el micrófono para que la pueda hacer su pregunta. Adelante, Miguel. Bueno, yo soy la mamá de Miguel Martínez, un saludo. Número uno, a mí me preocupaba un poco al ser menores de edad en su mayoría. Yo a mi hijo le pedía que no muestre su fotografía como un resguardo de su identidad, pero bueno, el colegio nos ha pedido que subamos la imagen de ellos con su correo electrónico. Esto me pone un poco en disyuntiva porque preferiría realmente que junto con el email no esté su fotografía. Segundo, en cuanto a las fuentes de información, existen grandes fuentes de información, padres, que son realmente poderosas para química, física, etcétera. Les puedo escribir en el chat, es Khan Academy, una de ellas. Otra de ellas es Crash Course, que también tiene su traducción al español, y son clases magistrales. O sea, el prohibirle, yo soy ingeniera de sistemas, el prohibirle ingresar o no a YouTube es de lo más importante, es ver qué canal va a utilizar. Entonces, tal vez sería nosotros como padres nutrirnos de buscar los mejores canales académicos del mundo, porque a diferencia de antes, ahora nuestros hijos pueden acceder a clases excelentes de reforzamiento en cualquier área, incluso en matemáticas, física, etc. La pregunta también va para lo siguiente. Me parece, es invadirlo mucho, acompañarle en el momento de clases o los dejamos que sigan ellos y ¿qué sugiere al respecto? Bueno, en cuanto a su primera pregunta, en cuanto a lo de la fotografía, existen parámetros dentro de las mismas empresas que manejan estas cuentas como Gmail, que es de Google, o Hotmail, Outlook y demás, que cuando ponemos la edad de nuestros hijos, o sea, la edad real nos dice, por ejemplo,
tengo un hijo de 7 años que le he creado yo una cuenta de correo electrónico para poder acceder al Classroom y he puesto la edad real, ¿no? Y me dice, no puede subir una fotografía de su hijo porque no tiene la edad necesaria. Tiene que tener mínimamente 12 años o 11 años, no recuerdo bien la edad límite, pero eso nos lo pone como norma la misma empresa, ¿no? Pero ya a partir de cierta edad sí nos permite poder subir una fotografía o les permite a nuestros hijos poder subir una fotografía. Lo importante sería controlar o no prohibir que no suba la fotografía, sino para qué está subiendo la fotografía y en qué se va a usar esa cuenta. Es decir, si estamos creando una cuenta que va a utilizar en el Classroom y que la va a usar para poder pasar clases, estamos viendo que es una utilización segura de esta información, ¿no? Que son fuentes o que son personas seguras las que van a manejar esta información y que nosotros confiamos en estas fuentes. Si nosotros vemos que no confiamos hacia una página o una plataforma a la cual nos está pidiendo subir una fotografía y vemos que no es de confianza, es bueno hacer caso a ese presentimiento, ¿no? Y decir, bueno, no la subimos, hablamos, pero si o el objetivo de esto, como le digo, es algo seguro para nosotros, nos está inspirando confianza, entonces podemos empezar a ayudarles a ellos a ser un poco más independientes. Que esto está relacionado con la segunda o la última pregunta que me hacía. Yo creo que a cierta edad nuestros hijos ya tienen que ir empezando a hacer sus cosas de manera independiente. Evidentemente estamos atravesando por una etapa de adaptación, que es aprender a pasar clases a través de la computadora, a través de las redes, a través de forma online. Ellos tienen que ir aprendiéndolo a hacer cada vez de manera más independiente. Es decir, si la primera semana necesitaban que nosotros estemos ahí para ponerle la contraseña, para enseñarle cómo se utiliza la aplicación o esto, irles enseñando para que ellos puedan hacerlo solos de a poco, pero sin descuidarnos, ¿no? Es decir, llevar un control o ser una especie de supervisores acerca de lo que está haciendo nuestros hijos, ¿no? No estar todo el tiempo sobre él, porque vamos a llegar a la sobreprotección y vamos a generar una dependencia en nuestros hijos y vamos a hacerles creer que ellos no pueden hacerlo sin que nosotros estemos ahí o que no son capaces de asumir una responsabilidad sin que haya alguien que me diga que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, es una edad muy importante para que ellos puedan aprender a ser responsables y empiecen a ser más independientes cada vez. Obviamente siempre con nuestro apoyo y siempre con nuestra supervisión. Bien, Marcelo, tenemos una última pregunta de Rodrigo Villarroel. Dice, ¿cómo podemos equilibrar los estudios con algún deporte que practica? ¿Eso para que no se perjudiquen los estudios? Ujú. Sí, bueno, creo que el hecho de poder practicar deportes es muy importante, ¿no? Como actividad extracurricular. Y más aún si vemos que nuestro hijo tiene cierta pasión por algún deporte, eh, más allá de la habilidad, sino esa pasión que le genera el poder ir a hacer o practicar cierto deporte. ¿Cómo compensar esto para que no se descuiden los estudios? Tiene que haber una organización que al principio va a tener que ser llevada por nuestra cuenta, es decir, como papás vamos a tener que ser supervisores estrictos acerca de la organización que llevemos a cabo. Si decimos, mira, en la mañana te vas a parar a las 7, tienes que desayunar, vas al colegio, entonces si quieres ir a practicar, después de almuerzo tienes 30 minutos de descanso, luego tienes que terminar por lo menos la tarea de una clase, luego practicas. Es decir, encontrar nuestro propio ritmo como familia para que ellos puedan llegar a realizar, desarrollar, mejor dicho, esta práctica extracurricular como los deportes, que son muy importantes. Los deportes en sí también nos exigen disciplina, ¿verdad? Entonces, esta disciplina es la que tenemos que ir implementando en nuestros hijos y nosotros volver la rutina, organizarnos de mejor forma y ser disciplinados con la organización que tenemos. Si hemos dicho que va a entrenar 1 hora y va a hacer tarea 1 hora, tenemos que tratar que se cumplan esos horarios. En principio nosotros, como decía, como supervisores, de decirle, mira, ya son las 3, tienes que hacer esto, y luego irles dejando a ellos que vayan agarrando ese ritmo, que ellos mismos sean su control. Es decir, tengo práctica a las 3, pero entonces a las 2 tengo que hacer esto, ¿no? Y que no vayan descuidando los estudios. También diciéndoles que como es importante practicar un deporte, también es importante que ellos puedan cumplir con los deberes que tienen dentro del colegio, ¿no? Porque la responsabilidad y los aprendizajes que se adquieren dentro de nuestros colegios, dentro de nuestras unidades educativas, son también muy importantes para la vida.
ya sea así que nos dediquemos a ser deportistas, o seamos ingenieros, o seamos cualquier profesión o cualquier camino que decidamos tomar, la educación es muy importante para poder desenvolvernos como personas y realizarnos como personas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Marcelo por tu presentación de hoy. Gracias también a todos los asistentes que han estado pendientes durante esta hora de aprendizaje. Esperamos que haya quedado todo muy claro y que les ayude en su día a día en la educación de sus hijos. Antes de despedirnos, recordarles que mañana tenemos una sesión en vivo igualmente para las familias que tuvieran hijos en primero y segundo de secundaria. De ser el caso, nos encontraremos mañana a la misma hora. Bien, sin más de mi parte, Cintia, quizás tú quieres cerrar y Marcelo, adelante con las despedidas. Bueno, primeramente agradecer a Marcelo por la exposición que está muy buena y también a ti, agradecer tu presencia y a ustedes papás que han ingresado a la plataforma, muchísimas gracias por participar y si, como dice el licenciado, mañana nos vemos los que quieran también participar. Nada más por mi parte. Bueno, agradecerles a ustedes como papás, a ti Cintia por permitirnos el poder llegar por este medio a ellos, el poder compartir un poco de información que les pueda ser útil a las familias, agradecerles por su atención, agradecerles por permitirnos estar con ustedes y poderles brindar este pequeño espacio para poder aportar, aunque sea un poco, a todo lo que estamos atravesando como sociedad y como familias, ¿no? Entonces, muchísimas gracias papás por permitirnos estar con ustedes y esperemos no sea la última vez que podamos estar conectados o que podamos tratar algún tema también que pueda ser de interés para ustedes. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, papás. Hasta luego. Chao, Díaz.